Vamos a seguir por la gracia de Dios, vamos a orar y como dije voy a tratar de ser breve para que podamos orar. Gracias Padre por este día que nos das el privilegio de venir aquí nuevamente en el nombre de Jesús junto a mis hermanos para abrir tu palabra y recibir de ti, Señor. Señor, mis hermanos no están acá para escucharme a mí, sino para escucharte a ti. Habla a sus corazones, ministra sus necesidades. Señor, te ruego que tu gracia caiga en abundancia en este lugar, me llene de tu espíritu a mí, me dé claridad en mi mente y corazón, y también revele tu palabra a cada uno de los corazones de aquellos que la van a escuchar. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Ok. El último sábado, la última semana, estamos viendo, para ponernos un poco en tema, estamos viendo la vida de victoria en nuestras vidas personales como cristianos. Dios no quiere que andemos en derrota, vencidos por el diablo, sino que quiere que andemos en victoria bajo su poder y guía y dirección. Y por eso el Señor nos manda su Espíritu Santo. Pero es necesario que entendamos que el Señor quiere producir algo profundo en nosotros, erradicar la esencia del pecado. Y esto estamos hablando de hace ya casi más de un mes, hablando de lo que es la esencia del pecado, el origen del pecado. Y hemos visto que una de las primeras causas o origen prácticamente del pecado que lo trajo Lucifer, ese pasaje que leyó el hermano en Isaías capítulo 14, fue un pecado de soberbia, ¿no es cierto? De querer ponerse por encima de su creador, lo cual es un acto, no sé si están de acuerdo conmigo, es una absoluta soberbia. Entonces Dios lo destronó, lo degradó, él se quiso levantar y Dios lo arrojó para el suelo. Eso es lo que prácticamente dice ese pasaje, que es una analogía también con lo que iba a hacer con los reyes de Babilonia, el Señor. Y siempre el Señor permite que opresores zarandeen a su pueblo con un propósito, para que se vuelvan a Él, para que se arrepientan de sus malos caminos. Ese es el único propósito de Dios. Por eso es que es cierto lo que dice el libro de Romanos, que es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Le tenemos que dar gracias a Dios cuando nos guía a Él a arrepentirnos, no sentirnos mal. Normalmente el hombre común se siente mal cuando tiene que pedir perdón o arrepentirse de algo, pero el cristiano no debe ser así. El cristiano debe vivir arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que cada día revelarnos algo nuevo que jamás habíamos visto en nuestras propias vidas. ¿Para qué? Para que precisamente nos arrepintamos de eso, le pidamos la ayuda al Señor, arreglemos cuenta con el que tenemos que arreglar, si es con nuestra esposa, esposo, hijo, vecino, amigo, hermano en Cristo, y sigamos adelante, creciendo en ese proceso que se denomina normalmente de santificación. Y para eso es fundamental identificar esa causa o raíz del pecado, para el cual el Señor Jesús vino con un hacha a erradicarlo, a cortarla, pero yo tengo que dejar que Él lo haga en mi vida. O sea que, ¿cómo sé si yo tengo soberbia en mi corazón? Bueno, solamente Dios me puede revelar eso. A veces otra persona me puede ayudar, puede ser nuestro ser más querido, más próximo, mi esposa, mi esposo, un hermano. Pero normalmente es Dios mismo, caminando con Dios, Dios nos muestra esas áreas. Y el segundo, la segunda brote de raíz, que está muy escondida. Y todas las raíces no son visibles, están escondidas. Lo que vemos son los frutos de ese árbol, de esa planta, las hojas, lo que sale por arriba, pero la raíz nadie la ve. Pero es la raíz lo que produce todas las cosas, ¿no es cierto? Ya sea fruto, o ya sean hojas o vegetación de cualquier tipo. Entonces, si queremos erradicar un árbol y que no crezca más, lo tenemos que cortar de arriba o de abajo. La raíz. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Por eso es nuestro Salvador, porque nos quiere salvar de esas cosas que están ocultas, que ningún ser humano lo ve. Solamente lo vemos, lo empezamos a evidenciar y darnos cuenta cuando venimos a la fuente de luz, que es el Señor.
Y el Señor nos revela, es como, dijo un hermano muy querido hace muchos años, es como una tela que, ¿no es cierto?, cuando está un poco oscuro parece que no hay ninguna mancha, pero si le acerco a un fuente de luz, empiezo, esto tiene una mancha, ¿entienden? Así es nuestra vida. Cuando nos acercamos al Señor, fuente de luz, Él nos empieza a revelar esas manchas tremendas, esos gigantes también, llámelo de otra forma, que están ocultos dentro de nuestros corazones, que no lo vemos, pero están ahí cercenando nuestra libertad, llevándonos a hacer aquellos que sabemos que está mal, pero no podemos dejar de hacerlo porque nos dominan. Entonces el Señor lo que quiere hacer es una operación tajante, poner el hacha y sacarlo de nosotros. ¿Y el Señor lo puede hacer? Yo no tengo duda que lo puede hacer, sin duda. La única, duda es si yo le voy a permitir al Señor que lo haga en mi vida y en la tuya. Depende de nosotros. El segundo es el egoísmo, y eso vimos el sábado pasado, la tremenda cantidad de egoísmo que todos tenemos, donde nos pasamos toda la vida pidiendo y pidiendo y pidiendo para nosotros, cuando ese modelo perfecto de oración que el Señor hizo en el Padre Nuestro, como dije, es completamente inverso, es pedir para Dios, para que su reino venga, para que su voluntad sea hecha, etc. Y cuando pido para mis necesidades, no solamente pido para mí, sino para mis hermanos. El pan nuestro de cada día, dame, no, danos, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que estoy hablando. Y perdona mis deudas, no, nuestras deudas. ¿Se dan cuenta? Que no hay egoísmo en esa oración de ningún tipo. No hay nada que sea para mí. Es para Dios y para la iglesia, para mí también, por supuesto que soy parte de la iglesia. Pero no hay nada personal para mí, para mi yo, mi ego. Entonces vimos que cuál fue el origen de ese problema del egoísmo, tanto de egoísmo como el orgullo, y vimos que había esos dos árboles en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Donde Dios le había puesto y dado libertad completa a Adán y Eva para que ellos pudieran elegir. Bueno, puedes poner la primera, el árbol de la vida y de la... Sí. A ver si funciona esto para que... Lo pones en presentación. Muestro esto porque la mayoría de los que están acá no estuvieron el sábado pasado y es bueno que lo vean para que sepan de qué estoy hablando. Esos dos árboles, uno era el árbol de la vida, que Dios nunca había prohibido que lo comieran, al contrario. Yo creo que era el propósito de Dios que lo comieran o que se nutrieran de él, que es el árbol de la derecha. Y si no, déjalo así, está bien, hermano, si tienes problemas. Lo único que yo no lo voy a poder manejar, lo vas a tener que manejar tú. A ver si... Sí, ándale. O sea, y el otro... Se apagó. Y el otro era el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Ciencia es conocimiento. Escuchen esto porque es muy importante para que se den cuenta, si no, no se van a dar cuenta. O sea, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, que básicamente, por eso Dios le dio la ley de Moisés. Es una serie de cosas que me ayudan a saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, básicamente. Conocimiento de lo que está bien para Dios y lo que está mal para Dios. Y estos eran todos estos, fundamentalmente, los 10 mandamientos, que es la base, y todos los otros 600 y tantos leyes que Dios instituyó para su pueblo. Pero tal como dijo Dios, el hombre que sigue esto está esclavo, ¿no es cierto?, como este prisionero, a estas leyes. Y necesita de las leyes porque no tiene vida, precisamente. Y el otro es el árbol de la vida, que Dios jamás había prohibido a Adán y Eva. Lo que le había prohibido es que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, no el árbol de la vida. Ahora, del momento que Adán eligió comer de este árbol,
Por eso dice, Dios le dijo, del momento que comieres, ciertamente, no tal vez, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque su relación con Dios se cortó de ese momento. ¿Por qué? Porque el otro árbol, el árbol de la vida, representa una vida de relación constante con Dios para saber lo que está bien y mal. Y el ejemplo típico es un niño pequeño. Necesita constantemente que la mamá y el papá lo guíe y le diga lo que está bien y que está mal. Y cualquier cosa que hace un niño, sobre todo si sabe que está mal, se da vuelta para ver lo que mamá o papá le van a decir. ¿Por qué? Porque necesitan esa constante, ¿no es cierto?, digamos, aprobación o desaprobación de mamá o papá. Pero si yo tengo un decálogo que me dice lo que está bien y mal, no necesito más de Dios. Ya me las puedo sola. Y ese es el problema. ¿Por qué le dijo Dios que si comieran de este árbol ciertamente morirían? Alguna vez yo hice esa pregunta el sábado pasado, y yo no me hice esa pregunta por muchos años de mi vida de creyente. Pero es importante que nos hagamos esa pregunta. Cuando leen la Escritura, no lean de corrido sin meditar. Mediten, piensen. Hay muchos salmos que no sé si se dieron cuenta. Cuando hace una expresión, después dice Selah, S-E-L-A-H. ¿Saben lo que significa Selah? Pausa. ¿Para qué? Para meditar. No lean de corrido, porque no van a meditar. La palabra de Dios, léala despacio y medítela. Deje que esa palabra produzca un impacto en su corazón. Si no, va a ser algo que va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Entonces, la razón era esta, que Dios le preguntó, bueno, mira, ¿prefieres que yo tener una relación viva conmigo, donde yo soy el que te va a guiar constantemente hacia lo que está bien y lo que está mal? ¿O prefieres, si prefieres tener una vida independiente de mí, vas a morir? Porque es lógico, quiere decir que cerraron la puerta a Dios. Le dijeron a Dios, no te necesito más. Y el diablo se lo dijo bien claro, de cierto te digo, si comieres, vas a ser como dioses, vas a saber distinguir entre el bien y el mal, lo cual era cierto. Y cayeron en el engaño guiados por el orgullo y la soberbia de querer hacerse igual que Dios. El mismo pecado que el diablo, ¿se dan cuenta? Y ahí caímos todos. Ese pecado, ese germen, lo tengo yo y lo tienen todos ustedes y lo tienen al más pequeño de los niños que está acá. Lo entendamos o no, es la verdad. Y el Señor Jesús es el único que puede operarlo y quitarlo de nosotros. Porque a menos que eso suceda, va a ser algo que constantemente nos va a inducir a toda la gama de pecados que conocemos, que son externos, siendo esas dos las grandes raíces, la cual están ocultas, como dije, dentro de nosotros. Pero después que el Señor Jesús murió, ¿no es cierto? Sabemos que, qué lástima que esto no se pueda... Como dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y después dice Romanos 7:24. Y después el verso siguiente, 25, dice, gracias a Dios por Jesucristo. Él es el que vino a liberarme de esa constante esclavitud al pecado. Y es el Señor que corta las cadenas y que me deja libre. Libre en un sentido de elegir nuevamente, así como tenía la posibilidad Adán y Eva de elegir entre la vida de Dios, constantemente dependiendo de Él, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, con María Isabel lo hicimos andar el otro día, pero si, acá en este icon acá, esto es la presentation. Sí, pero ahí no tenés una pantalla que dice... Bueno, ahí está. A ver si lo puedo manejar desde acá.
¿Eh? Ahí parece que va a empezar a andar. Por fe. Bueno, no quiero perder mucho tiempo en esto porque... ¿Lo estás manejando tú? No, ponla todo completo, lo pido, porque ya lo vi esto, si no es muy largo para esperar. No quiero... Está bien. Mira, hermano, déjalo así porque si no vamos a perder mucho tiempo. Entonces, acá no se ve, pero hay una espada encendida que Dios puso después que Adán y Eva cayeron con dos ángeles que custodiaban el camino que conducía al árbol de la vida, para que precisamente el hombre no pudiera comer más de ese árbol de la vida. Pero ¿saben por qué? Esa es otra gran pregunta que usted debe hacerse. ¿Saben por qué? Porque si el hombre volvía en su situación de pecador, esclavo, comía de este árbol, iba a quedar pecador para siempre. Esa es la razón. Porque iba a comer de la vida de pecado constantemente. Entonces Dios, para evitar que el hombre fuera y comiera, puso esos dos ángeles y una espada encendida que se revolvía, y la única forma de entrar a comer de ese árbol de la vida y participar del fruto del Espíritu Santo es si esa espada cae sobre mí y me mata mi carne, lo que llamamos la carne, o mi ego, o mi voluntad, que es egoísta. Y eso es algo que a todos nos duele, ¿no es cierto? Pero en el momento que sucede eso, esta es la segunda, te pasaste a la segunda. Vuelve para atrás, por favor. Yo pensé que tú sabías, discúlpame, si no te hubiese dicho cómo. Ok, entonces, son dos tipos de vida distintas, o una vida de dependencia total hacia Dios, por eso Jesús vino a mostrarnos esa vida. Juan 6:38 dice, Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la característica de Jesús. Y eso nos muestra una vida total de dependencia de su Padre. Por eso el Señor constantemente estaba en contacto con su Padre y pasaba tantas horas, si usted leyó los Evangelios, orando con su Padre. Ahora, usted a veces se pregunta, ¿por qué es que yo no tengo el mismo deseo de orar? La razón se la digo en simples palabras, porque está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal de la misma forma que comió Adán y Eva. Por eso usted no ora. Por eso usted sabe lo que tiene que hacer en cada situación y no necesita a Dios. Y se maneja independientemente, en forma egoísta. Y vive una vida egoísta sin tener en cuenta a Dios, precisamente, aunque se llame cristiano y venga a la iglesia y lea la Biblia, porque simplemente, y de vez en cuando ore, porque simplemente considera que no necesita a Dios, porque usted sabe distinguir entre el bien y el mal. Más simple no se lo puedo hacer. Es el mismo pecado que cometió Adán y Eva. Entonces, si usted está en esa situación, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Porque si no, no va a salir de ahí. Está encajado en ese proceso y a menos que se humille delante de Dios y le pida perdón y diga, Señor, yo he vivido, aún como cristiano, años de mi vida, sin orar, lejos de ti, independiente de tu voluntad. Y me doy cuenta ahora que estoy comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, en vez de comer de ti, del árbol de la vida, de la fuente de vida. Entonces, es muy importante que estas cosas las pensemos profundamente, porque de eso no depende si usted va al cielo o no. Depende si usted tiene una vida de victoria o no, que es mucho más grande. Por supuesto, el cielo es una coronación, ¿no es cierto?, de la frutilla arriba del postre, que todos deseamos eso, pero yo no me conformo con ir al cielo. Yo quiero en esta vida tener una vida de victoria, que el diablo no venga y me juegue trucos y triquiñuelas a mí para hacerme hacer lo que él quiere con mi vida. Yo quiero tener la posibilidad de estar en contacto constante con mi Dios y que sea él el que me dice cada momento qué es lo que quiere de mi vida. Usted haga como quiera,
pero eso creo que es el propósito y el llamado de Dios, no solo para mí, sino para todos ustedes. Y por eso es que ahora saben esto, y es su elección si van a seguir adelante comiendo de este árbol miserable, ¿no es cierto?, del conocimiento del bien y del mal, o si van a dejar que la espada del Señor caiga sobre ustedes, esa espada encendida, y tengan acceso directo al árbol de la vida para comer directamente de Dios, de lo que Él le dice en cada instante, cada momento. Esa es la voluntad de Dios, para todo cristiano, no solamente para los pastores, para todo cristiano. Ahora, veamos una cosa importante. Y ahora pasamos, córtala esta y si quieres pon la otra, por favor. Lo sería, fíjate si la puedes hacer andar en PowerPoint Presentation. El otro archivo, no la otra slide, sino el otro. Cierra ese y pon el otro, ese. Habíamos dicho el sábado pasado también que para eso, para entender y que Dios me manifieste mis pecados, yo tengo que, por así decirlo, acercarme a Dios. Es la única forma. Y leímos el Salmo 36:9, no sé si se acuerdan, que dice, Salmo 36:9, si tiene su Biblia, ábralo ahí. Dice el Señor, dice la palabra, en el Salmo capítulo 36, verso 9. Es un salmo del rey David. Y dice así, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Con quién? Con Dios. ¿Se da cuenta? El manantial de la vida, no el conocimiento, sino la vida, como el árbol de la vida, ¿está en quién? Hello. ¿Están acá o dónde están? ¡En Dios! Entonces, porque contigo está el manantial de vida. Fíjense que es un manantial de vida. Y después dice, en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo me acerque a la luz de Dios, que voy a tener luz, sobre mí mismo, sobre mis pecados, sobre todas esas áreas que yo desconozco, que solamente Dios sabe, pero Él me quiere revelar, pero únicamente me la va a revelar si yo estoy cerca de Él, buscando su luz. Si no, no lo voy a ver, nunca. Voy a pasar toda una vida, aunque me crea cristiano, aunque me crea buen cristiano, y aunque lea la Biblia. Y el diablo me va a engañar y va a dejar que todas esas áreas ocultas que están envenenando mi vida y están dramatizando mi familia, mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi esposo, mis hijos y el mundo, y voy a ser completamente ignorante de esa realidad, pero no es la voluntad de Dios. Recibimos luz sobre la realidad de nosotros mismos cuando nos acercamos a la luz de Dios. Si no tengo luz acerca de mí mismo, es que no estoy caminando en la luz del Señor. ¿Se entiende? Si usted no tiene luz acerca de nuevos pecados en su propia vida, es porque usted no está caminando a la luz de Dios, porque si no Dios le va a empezar a revelar pecados. Esto es muy serio, escuche porque es importante. Cuando estamos más interesados en los problemas de los demás que en los nuestros propios, es garantizado de que usted no está caminando en la luz de Dios. Garantido. Porque si usted está caminando en la luz de Dios, en tu luz veremos luz, si en la luz de Dios voy a ver la luz sobre mí, yo no me voy a estar preocupando a ver lo que hace Abelardo, a ver lo que hace Héctor, no. Estoy preocupado por lo que Dios me muestra de mí mismo. Y eso es lo que quiere Dios, sobre cada uno de nosotros. Así que esta verdad sobre mí no me deprime cuando Dios me muestra un pecado. No es que me deprima porque Dios nunca me condena, al contrario, me muestra las cosas precisamente para que me arrepienta y abandone el pecado. Y salga, es como decir, Dios me muestra que estoy
en el barro, porque no me doy cuenta, siento algo pegajoso en mis pies, pero como está todo oscuro no lo veo. Y de golpe viene alguien, que es el Señor con su luz, y me muestra, estoy en un lodo, estoy en un fango, con razón no puedo avanzar y con razón no puedo levantar mis piernas y soy tan pesada, no puedo caminar, ¿me entiende? Entonces cuando Dios me muestra con su luz, ahí me doy cuenta, con razón, no puedo avanzar en mi vida cristiana, no puedo desarrollar mi fe, no puedo ser lleno del Espíritu Santo, no puedo andar en victoria. ¿Por qué? Porque estoy empantanado y no me daba cuenta hasta que Dios me muestra. Pero no me deprime. Entonces yo le quiero mostrar algo que para mí me ayudó tremendamente en mi vida personal respecto a esto, de lo que es un poco andar en esa luz de Dios. Y vamos a ver este ejemplo del vaso de agua con un cubo de hielo. En mi país le llamamos cubitos. No sé si ustedes lo conocen como cubito o cubos de hielo. Pero todos sabemos lo que es esto. Bueno, no sé si usted sabe, pero pasa la próxima. A ver si lo puedo pasar yo. Ahí está. El hielo es como un iceberg, ¿no es cierto? En miniatura. No me funciona el... Tienes que pasarlo tú, porque a mí no sé por qué no me responde. O sea, tan solo el 10% del cubo de hielo es visible en el vaso. ¿Esto lo entienden ustedes? Esto es normal. Usted ve un iceberg, ¿sabe lo que es un iceberg? Es un bloque de hielo inmenso que está en el mar. Se ve solamente el 10%, el resto del 90% está bajo agua. Lo mismo pasa con un cubito o con un cubo de hielo. Y es exactamente lo que pasa con usted y su pecado. Pasa la próxima. El resto, el 90% del cubo está escondido en el líquido. Y si es un jugo de naranja, por ejemplo, ni se ve. Ahí lo ve porque es agua. Entonces, a ver, pasa la próxima. Cuando yo, el cubito este vaso, si lo tengo adentro no pasa nada, está ahí mucho tiempo. Pero si lo saco a la luz del sol, ¿qué va a pasar con ese cubito? Se empieza a derretir. Ahora, si se derrite, pasa la próxima. ¿Qué va a pasar? La capa de arriba se va derritiendo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Ahí está el Salmo 36:9. Contigo está el manantial de vida, en tu luz, la luz de Dios, veremos la luz. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ve a la próxima. Está bien, pero pasa a la próxima, que viene una flecha. Lo que va a pasar es que el cubo va a emerger, porque el 10% de arriba se va a empezar a derretir. Con la luz de Dios, Dios me va a revelar lo que se ve de pecado y soy consciente de ese pecado. Pero el resto del pecado en mí no voy a ser consciente, todavía va a estar oculto. Pero una vez que yo confieso ese pecado, quiere decir que el cubito se empieza, lo demás de arriba se derritió por la luz de Dios, y el cubo de hielo sube para arriba y expone otro 10% de ese pecado. ¿Se entiende? Entonces, 1 Corintios capítulo 4, verso 4, que es ese pasaje que está ahí, dice lo siguiente, es Pablo diciendo esto, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que de lo que yo soy consciente en mi vida, y en eso es muy importante que usted escuche la voz de su propia conciencia, porque la conciencia se la dio Dios para precisamente o defenderlo o acusarlo de cualquier cosa. Es necesario que un cristiano escuche atentamente la voz de la conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios. Cuando usted siente algo que está mal, la conciencia lo acusa, tú hablaste mal a esa persona, estuviste mal, tienes que pedirle perdón. Si usted lo hace inmediatamente, se arrepiente delante de Dios, y se arrepiente delante de la persona y se humilla, el Señor lo perdona, lo limpia. Y esa área
que antes perturbaba su vida, Dios la limpia y sube el hielo un poco más para exponer otra área de mi vida que antes estaba oculta. ¿No es cierto? Por eso Pablo dice, aunque de nada tengo mala conciencia. Conciencia quiere decir conocimiento de mi pecado, ¿entienden? Por eso es que es importante escuchar la voz de la conciencia. Pero dice, no por eso soy justificado, quiere decir que no es que sea perfecto. Pero el cristiano tiene que aprender a caminar. Nunca vamos a ser perfectos, nunca. Pero ese es el propósito, esa es la vida de santificación. Permitir que Dios constantemente, ¿se acuerdan como yo otra vez di el ejemplo de una cebolla con muchas capas, ¿no es cierto? Que Dios va velando las capas de arriba y quedan expuestas las capas de abajo. Esto es muy parecido, pero creo que es más gráfico esto, en el sentido de que se entiende más que si yo pongo un cubo de hielo al sol, se va a empezar a derretir. Y es el fuego de Dios que me consume mi pecado cuando yo lo confieso, no es que lo consuma automáticamente. Mi función es traerlo al Señor y decirle, Señor, perdona, tú me muestras esto ahora en mi vida, yo jamás lo vi. Y a mí me pasa constantemente ese tipo de cosas. Cosas que para mí antes era normal hacerlas, formas de hablar, por ejemplo, o actitudes, o pensamientos, y de golpe la luz de Dios me muestra algo que antes yo nunca lo había visto, de mí. No de Pepe, no de José, de mí. Y digo, Señor, yo nunca vi esto, perdóname, no sabía que era así. Perdóname, te ruego que me lo limpies, lo quites de mí. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Lo va a hacer. Pero tiene que haber honestidad, por supuesto. Entonces, el cubo de hielo sube un poco más. Lo de arriba es como si tomáramos un cuchillo filoso y cortáramos ese 10% de arriba, automáticamente la misma presión va a hacer que otra parte oculta del hielo surja y se revele a la luz de Dios. Y después el proceso continúa, ¿no es cierto? O sea, no quiere decir que cada vez Dios nos va a sacar 10% de nuestro pecado, porque si no, en 10 veces nos dejaría limpito. Es un proceso que tarda toda la vida y nunca vamos a ser perfectos, nunca. Hasta el día que venga el Señor Jesús. Pero Dios quiere que entremos en este proceso. Y lo que no quiere es que nos conformemos, que somos como somos y sigamos toda la vida arrastrando los mismos pecados. No es la voluntad de Dios. Así que esto es santificación progresiva. Y es progresiva, quiere decir que no es algo que me toca y cambia completamente y de golpe soy un santo. No se trata de eso. Es progresiva. Cuando caminamos en la luz de Dios y constantemente nos revela nuevos pecados que antes estaban ocultos o cubiertos para mí. Por eso Pablo dice en ese texto de 1 Corintios 4:4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Quiere decir que puede haber, y era consciente Pablo, que había áreas en su vida donde todavía Dios no había revelado otros pecados ocultos en él, pero que se lo iba a revelar en la medida que él siguiera caminando en esa luz. El hombre de Dios que vive en victoria, escuche esto, no es que nunca caiga, no es un hombre o una mujer perfecta, caemos, sino que cuando cae, descubre una nueva área de su pecado desconocido y se dispone para que sea limpiado a través de la confesión a Dios y también a las personas que hemos ofendido. Y así es como Dios va progresando en ese proceso en cada uno de nosotros que llamamos proceso de santificación. Así que si puedes poner la otra, por favor, hermano. La otra... No, el mismo, pero hacerlo seguir adelante, perdón. ¿Ahí? Sí, creo que es eso. Sí. Ahí en 1 Corintios, capítulo 4, verso 4, como ese pasaje que acabamos de leer, en el próximo verso dice el Señor o el Espíritu Santo,
Fíjense en lo que dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Esta es la razón por la cual Dios no quiere que juzguemos a otros, sino solamente a nosotros nos juzguemos. ¿Saben por qué? Supóngase que Dios me acaba de revelar algo en mí que está dentro de ese 10% que ahora me hace consciente. Y yo me arrepiento, y Dios me perdona. Y después lo veo a usted hacer lo mismo, y lo acuso, y lo juzgo. ¿Está bien? No. Eso es como un niño que está en el último grado de la primaria, que ya sabe hacer algún tipo de fracciones y suma o más complicados o divisiones complicadas. Ve a un niño pequeño de primer grado y se ríe y se mofa de él porque no sabe hacer ecuaciones o no sabe hacer fracciones o cálculos complejos. Es ridículo, ¿no es cierto? Bueno, la misma forma de ridiculez tiene que alguno de nosotros vea a su hermano, a su hermana, a su esposa, a su esposo y diga, ¿cómo este hombre no se da cuenta que esto es un pecado? Porque a mí me lo reveló, porque está dentro del 10% de mi esposa, a lo mejor, pero no está dentro del 10% mío, ¿me entienden? Cada uno de nosotros tenemos un 10% que Dios quiere que nos aboquemos en este momento. No nos preocupemos por el resto del 90%. A su tiempo Dios nos lo va a revelar. Pero ahora enfoquémonos solamente en ese 10% del cubo de arriba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y no juzguemos a otro que a lo mejor está más atrás que yo y todavía no ve, para él no está dentro de su, o ella, no está dentro de su 10%. Entonces, es una necedad hacer eso. Y muchos cristianos muchas veces hacen eso. Si sigues, por favor, la próxima. Ok. Esto es tremendamente ilustrativo. Creo que ahora van a entender lo que dice 1 Juan. Pero antes de ir a 1 Juan me gustaría leer dos textos. Uno en 2 Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. Yo sé que acá mucha gente está durmiendo por las estufas, hermanos. Yo lo lamento, pero trato de ser. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice así. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, y es un sello, con dos lados. ¿Cuál es? Un lado dice, conoce el Señor los que son suyos. Ese es un lado del sello. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo creo que este es el sello que busca Dios en cualquier cristiano. Primero, de un lado es que Dios conoce a aquellos que son suyos. Esto es indudable. Dios conoce quiénes son verdaderamente suyos. Pero eso, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo ve? Dios solo, yo no lo veo. ¿Qué es lo que yo veo? El otro lado de la cara. Si yo realmente soy de Dios, tengo que apartarme de iniquidad, de pecado. Todo ese pecado consciente. No puedo apartarme de todo pecado, porque siempre voy a seguir pecando. Pero aquel pecado que Dios me revela, me tengo que apartar. Y este es parte del sello de un cristiano verdadero. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y después dice el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
¿Qué dice el texto? Si alguno se limpia, ¿se da cuenta que es nuestra responsabilidad limpiarnos? Dios no va a limpiar lo que no desea ser limpiado por mí. Si yo no soy deseoso de ser limpiado de todas esas cosas que hay en mí, Dios me va a dejar como estoy, no me va a forzar. Yo tengo que desear ponerme en este camino. Por eso el texto que vamos a leer después es en 1 Juan capítulo 1, eso es lo que significa andar en luz, buscar a Dios constantemente en mi vida. En tu luz veremos luz. Si yo me aparto de la luz, como dice también en 1 Juan, que ya lo vamos a leer, pero si yo ando en luz constantemente, es mi voluntad y mi deseo que limpiarme de estas cosas, como dice el verso 21 de 2 Timoteo capítulo 2. Si alguno se limpia de estas cosas, y es mi responsabilidad limpiarme, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que quiere hacer Dios en mí y en ti. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1, por si alguien no está. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1. Hermanos, yo con esto estoy tratando de que vean la voluntad de Dios para usted. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1. Dice, así que amados, o sea, así que después de todo lo que le dije, así dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Nuevamente dice, limpiémonos. ¿Cuál es mi función? Limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta? Perfeccionando la santidad. Este es el propósito de Dios. No que usted quede como está, o como estaba hace 20 años atrás, sino que se vaya perfeccionando en santidad, como limpiándose usted mismo. En la medida que Dios le muestra suciedad, inmediatamente límpiese. ¿Y cómo me limpio? Con la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Arrepintámonos, Señor, tú me muestras esto, yo lo tomo en serio. Yo no quiero más enojarme o airarme o celar a alguien o lo que sea. El pecado usted lo conoce. O correr atrás del dinero. Hermanos, todos amamos al dinero. Todos. Sin excepción. Todos nos gusta la platita. A todos. Dejar de amar al dinero implica ser honesto con Dios y clamar y pedirle a Él que me quite ese amor al dinero. Si no, usted va a seguir teniendo amor al dinero, aunque sea un cristiano y se sepa la Biblia de memoria. Todos tenemos problemas de lujuria y miramos lo que no debemos mirar. Pero solamente el Señor nos puede librar de eso. Solamente Él. Si lo confesamos, lo deseamos, nos limpiamos nosotros. Pero el Señor no lo hace mágicamente. Requiere mi ayuda y mi intervención. Y por último, 1 Juan, es el texto que está ahí, capítulo 1, verso 5, la segunda parte, hasta el verso 7. Dice así, lo voy a leer, está escrito ahí, a la izquierda de su pantalla, señora, como decía un relator futbolístico en mi país. Dice así, Dios es luz. ¿Quién es la fuente de luz? Dios. Y no hay ninguna tinieblas en Él, en plural. Si decimos que tenemos comunión con Dios o con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, y fíjese que dice andar en luz. Apaguen la estufa porque se están durmiendo. Si andamos en luz, andar en luz quiere decir no estar quieto, es caminar constantemente en luz, bajo la luz de Dios. Si yo me quedo quieto y la luz está allá, voy a estar en tinieblas automáticamente. Si no sigo la luz de Dios,
En pocos pasos me voy a quedar nuevamente a tientas, a oscuras, en tinieblas. Pero dice, si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién es Él? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es andar en honestidad con Dios, es andar en limpieza. Si yo ando en este tipo de vida con Dios, limpiándome a mí mismo de cada cosa que Dios me muestra y me revela, de ese pequeño cubo de hielo que sube a la superficie para que yo lo vea y lo expone a la luz de Dios, ese cubo se va a derretir bajo el poder de Dios. Y nuevos pedazos de ese fragmento de ese cubo van a subir a la superficie para que yo siga limpiándome. No detenga nunca ese proceso de santificación, como leímos en Corintios, ¿no es cierto? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor de Dios. Así que, y el segundo texto que está a la derecha, si pasas otra slide, dice así. Primera Juan capítulo 2, verso del 9 al 11. Está ahí nomás, cerquita, al otro lado de Primera Juan. Capítulo 2 ahora, de Primera Juan, capítulo 2, verso 9 al 11. Dice así. El que dice, y esto es para que distingas o distingamos si realmente, porque yo puedo decir, si yo ando en luz, pero ¿cómo sé si ando en luz? Bueno, acá Juan nos dice en qué forma nos podemos dar cuenta si realmente andamos en luz. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, y aborrece, entiendan, no quiere decir que aborrecer quiere decir tenerle odio a mi hermano. No. Si usted no ama realmente a su hermano, lo aborrece. Eso se trata. Quiere decir que usted siente realmente amor por su hermano, de sus hermanos. Y dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No está en la luz. Porque si no, Dios es lo primero que nos va a revelar, es de que hay algo que estamos mal con nuestros hermanos. Y ese puede ser nuestra esposa, nuestro esposo. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, porque claro, la luz me muestra. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y el que está en tinieblas, hermanos, no sabe dónde va. Está andando a tientas y a locas. Y esa no es la voluntad de Dios. Para nadie, ningún cristiano. La voluntad de Dios es que andemos en luz. ¿Cómo sé yo que ando en luz? Si los amo a ustedes. Si los amo a ustedes, es una evidencia clara de que mi vida... Porque, ¿sabe lo que pasa? Lo primero que va a suceder... Si yo o cualquiera de nosotros no anda en luz, va a haber cosas ocultas. Como se dice, celos ocultos, contiendas o competencias o cosas que no son de agrado para el Señor. Entonces, o que no haya paz entre nosotros. Ya eso nos expone a las tinieblas y el diablo saca siempre provecho. Pero si andamos en luz, somos honestos con Dios, honestos los unos con los otros, decimos y practicamos la verdad. Queremos andar en ese proceso de limpiarnos cuando Dios nos revela. Somos honestos, necesitamos la ayuda de Dios, por supuesto, y Dios nos la va a dar. Pero el Señor nos mantiene constantemente fit, como se dice acá, ¿cierto? En forma, espiritualmente hablando. Que hay más pecado en nuestras vidas, sin duda. Pero como dice Pablo, ¿no es cierto? Conscientemente, eso es lo que quiere Dios, que en lo que Él nos revela estemos a foca cero. No sé, para mí es muy claro, no sé si ustedes lo entienden. No se preocupe de aquello que Dios todavía no le reveló. Si usted entra en ese proceso, como vieron la ilustración, el cubo de hielo va a subir y Dios se lo va a exponer. Y ahí es donde usted tiene que actuar.
con ese nuevo pecado en esa área. Pero mientras tanto, confíe que el Señor le va a dar a usted la luz necesaria y una conciencia que ya le dio para tener paz con Dios y saber que a la luz de lo que Dios le ha revelado usted tiene sus cuentas al día. Así que, conclusión y ya termino, la única posibilidad de experimentar un verdadero proceso de santificación que me ayude a que Dios me muestre todas esas áreas de egoísmo personal, como ya vimos, ¿no es cierto? Como también de orgullo en mí. ¿Cómo lo logro? Andando en luz, andando cerca de Dios, buscando a Dios y permitiendo que Dios me muestre esas áreas e inmediatamente arreglar cuentas con Dios y con aquel que hayamos ofendido, herido, sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro vecino, el que es un compañero de trabajo, no importa. No es solamente entre cristianos, por supuesto entre cristianos es mucho más la responsabilidad, pues son dos personas involucradas que teóricamente son cristianos, pero involucra toda nuestra vida. Ok, oremos al Señor y terminemos con una palabra de oración y después vamos a dar comienzo a la reunión de oración de padres por los hijos. Gracias, Señor, por esta exhortación que nos das a todos, de esta necesidad que tenemos, Padre, de buscarte constantemente, buscar tu luz, exponernos a tu luz, esa luz reveladora que nos muestra todas esas áreas en las cuales distamos tantos de la santidad de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, aquel que nos ha mostrado una vida verdadera de confianza y relación y dependencia absoluta hacia vuestro Padre, Señor. Gracias porque no lo explicaste teóricamente, sino que nos mostraste cómo debíamos hacerlo nosotros. Gracias. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están acá. Si alguno, Señor, ha estado eligiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, en vez de haber elegido la vida tuya, una vida de relación constante, permanente y directa contigo, a la cual tú nos llamas, Señor, te ruego que se arrepienta de ese tremendo pecado y que acuda a tus pies, Señor, para recibir oportuno socorro y perdón para su error y pecado. Gracias, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros. Todos estamos en este proceso. Necesitamos crecer a tu imagen y semejanza. Y por eso, Señor, que tú nos pones juntos para exhortarnos los unos a los otros a crecer en este proceso hermoso, que es el proceso de santificación en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.